Estamos con el doctor Guillermo Alberto, es el abogado defensor del juez, del suspendido juez Claudio Parisi, es del juez de segunda nominación de Orán. En estas últimas horas ha hecho una presentación para una prisión domiciliaria, así que doctor, gracias por estar con nosotros y por atender este requerimiento periodístico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria, el agradecido soy yo. Bueno, ¿ha pedido prisión domiciliaria para el juez en estas últimas horas? Así es. Nosotros entendemos que corresponde la libertad. La prisión domiciliaria se pidió subsidiariamente. ¿Por qué consideramos que corresponde la libertad? En primer lugar, porque procesalmente los delitos que se le acusan al doctor Parisi, ninguno tiene una condena superior a 3 años, o sea, son excarcelables. Y hay una sola conducta de la cual se lo acusa, por lo que no se suman aritméticamente los máximos, es decir, que si a un condenado no va a estar preso, hoy lo que corresponde es la libertad. Pero esto, como siempre lo digo, no es lo más importante. Lo más importante acá es que la acusación es inconsistente desde lo probatorio. Si quieres te explico en qué consiste esa acusación. Vamos a empezar y se lo vamos a contar a la gente, le vamos a preguntar primero esto. Bueno. ¿Cuáles son las acusaciones que tiene el juez Parisi? Para entender las acusaciones hay que entender la cronología de los hechos. El 22 de noviembre del año 2023, él solicita una copia del legajo de investigación donde se investigaba la muerte de una persona de nombre César Martínez. César Oreja Martínez, todo el mundo lo conoce por Oreja Martínez. En esta investigación, la fiscal pide una ratificación de secuestro y pide copias, la incorpora al expediente para poder dictar una resolución. El 27 de noviembre, 4 días después, el doctor Ortega Serrano se habría presentado en la causa representando a la hija de César Oreja Martínez, pidiendo una devolución de secuestro. Se presenta en esta causa. 10 días después, el 7 de diciembre, el doctor Ortega Serrano habría compulsado las actuaciones por mesa de entrada, porque hay un sello, el típico sello de mesa de entrada, donde firma y dice la fecha, me notifico. 15 días después de esto, el doctor Ortega Serrano habría enviado un mensaje de texto al intendente Martínez, que era investigado en esta causa. En esta serie de hechos, concatenación de hechos, se lo acusa al doctor Parisi de revelar secretos, de incumplir con deberes de funcionario público básicamente, de impedir un acto funcional que era el allanamiento. Ahora, lo inconsistente de esto está en la lógica que deben aplicarse en las resoluciones judiciales, los dictámenes fiscales, etc. ¿Por qué decimos esto? Claramente, un juez primero no está a cargo jurídicamente de la mesa de entradas, ni tampoco una persona, un superior, un jefe de un área o sector, no puede tener responsabilidad penal por los hechos de sus dependientes. Esto es una cuestión jurídica, lógicamente, porque no está en mi poder controlar absolutamente todas las decisiones de las personas que me rodean. En segundo lugar, si aún le encontraríamos un reproche penal a una decisión que tomó una persona de mesa de entrada, bien, de haber dejado que alguien compulse ese expediente, hay otra conducta que jamás podremos endilgarle al doctor Parisi, que es que un abogado que dentro de sus funciones compulsó una causa, después revele los secretos. Esta conducta que habría desplegado el doctor Ortega Serrano es de un exclusivo dominio propio, es decir, él tendrá que responder por estas actitudes, pero lo importante en todo esto es que pasaron desde el allanamiento, del pedido de allanamiento el 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre, que se lo informa supuestamente al intendente Martínez de que iba a ser allanado. Nadie instó este allanamiento. Esto también nos parece llamativo. Es decir, volvamos al tema de la detención. Por el lado jurídico no corresponde, porque hoy a un condenado no estaría preso, y desde el punto de vista probatorio jamás van a lograr construir, no existe una prueba con el que ellos puedan sustentar que el doctor Parisi tiene algo que ver en las decisiones que tomaron estas dos personas. Ahora, ¿se entiende? en este caso, digamos, de lo que se conoció, o por lo menos lo que se dijo, es que existen mensajes de WhatsApp del juez Parisi
advirtiendo sobre los allanamientos. Absolutamente falso. O revelando detalles de la causa. Absolutamente al abogado falso. O a alguno de los Martínez. ¿Esto existe? Absolutamente falso. No existe en todos los procesos ninguna comunicación ni telefónica con el intendente Martínez, ni brindando información de la causa absolutamente a nadie. Lo que sucedió es esto que les estoy contando. Habría una persona que compulsó por mesa de entrada un expediente y que 15 días después de haber compulsado decide enviar un mensaje de texto a una persona que estaba investigada en esta causa. Es decir, que en este caso es el abogado Ortega Serrano que tiene acceso al expediente. Él habría tenido acceso al expediente y habría enviado estos mensajes, que esto es objeto de investigación, claramente. ¿Del allanamiento? Lo que le habría enviado... Sí. Siempre una persona goza del estado de inocencia, así que me voy a permitir utilizar términos potenciales. Lo que se habría remitido es copia de parte del expediente, de donde se deduce que estaba sometido a investigación esta persona, el intendente Martínez. ¿Se entiende? Pero esa es una decisión exclusiva de quien habría enviado el mensaje. No se puede acusar o endilgar o reprochar penalmente a otra persona de una conducta tomada por un tercero. No existe prueba. Ahora, cambia el panorama si alguien primero afirma de que es el propio Parisi el que habría enviado los mensajes, ¿no es cierto? Usted dice que eso no existe. Eso no existe en el proceso. ¿En base a qué entonces se decide? Decidir la detención de un juez e iniciarle además un jury de enjuiciamiento, tiene que haber una serie de elementos, doctor. Pues, digamos, si no hay ninguna prueba, esto le pregunto, ¿en base a qué se decide o con qué elementos se decide la detención del juez Parisi? Bueno, buenísima tu pregunta. Es estrictamente jurídico el tema. Nosotros, antes de ser abogados, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué un juez, sin prueba, en el comienzo de una causa puede detener? Esto lo habilita el Código Procesal Penal de la provincia y en todos los códigos. Un juez, para ordenar una detención en el inicio de una causa, no necesita tener probabilidad de hecho, o sea, no necesita prueba, necesita posibilidad. Es el grado de convicción que un código procesal le exige a un juez. Ahora, esta no es una causa que nació ese día. Esta es una investigación que nació en el día de la detención, me refiero, sino que es una causa que nació ya prácticamente hace un año, con una investigación, una averiguación preliminar extensa, luego un decreto de citación a audiencia de imputación y luego de 10 días de ese decreto viene la detención. Es decir, acá debió haberse dictado esa detención con mayor prueba. No estamos en un ámbito de la detención. Nosotros siempre distinguimos, los abogados, la detención, con grado de convicción, simple posibilidad, de una prisión preventiva, donde ya el grado de convicción del juez tiene que ser la prueba. Tiene que ser probable lo que estoy afirmando, y con esa probabilidad de participación punible en el hecho, yo procedo a la prisión preventiva. ¿Se entiende? Sí. Acá nos encontramos una investigación que no ha arrojado, una pesquisa de mucho tiempo que no ha arrojado otro resultado que el que yo le estoy contando aquí. ¿Elementos para una imputación al juez existen? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Esto yo creo que es consecuencia de todas las otras causas. ¿Cómo cuáles? Nosotros en el jury de enjuiciamiento hemos contestado una acusación presentada al jury de enjuiciamiento que contiene 5 hechos que ellos, los acusadores, entienden que existe una responsabilidad por parte del doctor Parisi. Sí, ¿qué son cuáles? Y eso se traduce, ellos lo dan a llamar así, el caso Pereira, el caso Lenis, el caso Castellano, el caso Ruiz y el caso Chaile. El caso Martínez, porque en realidad Castellano no lo involucran con Lenis, Ruiz y Martínez, que es de este último que estamos hablando. Y a su vez, en sede penal existen 4 causas penales, 2 de las cuales se han requerido a juicio y que están con procesos todavía de elevación. En una, la defensa anterior interpuso una nulidad. En la otra, la que se da a llamar como Castellano, que es una escucha telefónica con una funcionaria policial que tiene un prontuario muy grande, digamos, de corruptela policial, nosotros interpusimos una oposición con pedido de sobreseimiento, entendiendo que no existe absolutamente ninguna prueba. Y cuando te digo prueba, también es importante que los ciudadanos entiendan que a una persona común afirmar que es culpable de algo no es suficiente. Uno tiene que acompañar prueba. Esto es lo que nosotros entendemos como legalidad. Entonces, siempre que viene a nuestra oficina una persona
sobre la cual pesa una acusación sin prueba, nosotros inmediatamente defendemos. Es lo que está sucediendo aquí. Ahora, en doctor, todas las sí. acusaciones. O sea, usted entiende que en esas 5 acusaciones En que tiene todas usted, las parece acusaciones, ninguna existe prueba. Sí, entiendo que las 5, nosotros hicimos una acusación muy pormenorizada, una contestación a la acusación del jury muy pormenorizada, foja por foja, con fotos de cada parte de los expedientes, donde entendemos que no puede reprochársele de ninguna manera, ni penalmente, ni en el marco de jury de enjuiciamiento, responsabilidad alguna a Parisi. O sea, esto lo venimos estudiando hace 35 días, si no me equivoco. Hemos estudiado muchísimas páginas, no encontramos ninguna prueba. En las acusaciones uno siempre tiene prueba directa, una cámara, por ejemplo, una prueba indiciaria o indirecta, le decimos nosotros que si bien no prueba el hecho, si hay 10 indicios tenemos que tener probado ese hecho, y acá simplemente hay conjeturas. Yo le podría hablar extensamente, si usted me pregunta, por ejemplo, hay situaciones muy llamativas en el expediente. ¿Cómo qué, por ejemplo? En la misma causa esta de obstaculización del allanamiento, le acusan que el doctor Parisi habría impedido el allanamiento a Martínez por esta circunstancia que yo le acabo de contar. Alguien por mesa de entrada compulsó el 7 de diciembre y 15 días después, el 22 de diciembre, alguien habría divulgado el secreto, le endilgan a Parisi esta circunstancia. No nos olvidemos de esto. Ahora, ¿por qué le endilgan a Parisi? Porque él, el 28 de noviembre, la fiscal le pide el allanamiento para el 1 y el 2 de diciembre. O sea, para 2-3 días después. El 1 de diciembre, el doctor Parisi le solicita que aclare por qué quiere allanar 8 domicilios. Si lo que yo estoy buscando son los teléfonos de la Oreja Martínez, tengo que describirlos a los teléfonos porque no puedo entrar a 8 domicilios y allanar absolutamente todos los elementos electrónicos que hay. Supongamos una situación de emergencia de una de las personas que vive ahí, que se quede injustificadamente sin un teléfono para emergencia. Esto es materializar la garantía constitucional del derecho de propiedad y a la intimidad. Tiene que hacerse correctamente, pedirse específicamente. La señora fiscal no cumplió con ese previo ese mismo día, 1 de diciembre, sino el 2 se desarrollaba el allanamiento. Ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿sabe qué? Nunca cumplió con el pedido del juez. Tampoco, no compartiendo criterio, interpuso el recurso de reposición y apelación en subsidio, que es lo que hubiera correspondido, y eso hubiera activado el allanamiento. Hasta el 22, que el intendente Martínez recibe su mensaje, nadie activó el procedimiento. Bien, pero se lo acusa al doctor Parisi de obstaculizar el allanamiento. Ahora, el mensaje que recibe entonces Martínez lo recibe de parte del abogado. Lo habría recibido de parte del abogado probadamente en la causa. Sí, o sea, eso está probado. Eso está acreditado abogado, porque se secuestraron todos los teléfonos del intendente Martínez, del doctor Parisi. No hay una comunicación, jamás tuvo el doctor Parisi una causa con el intendente, no estuvo sometido a su jurisdicción el intendente Martínez a la jurisdicción del doctor Parisi. Eso no existe. Tampoco existen mensajes de texto intercambiados a través de otros medios. Doctor, ahora es extraño que un juez tenga 5 causas, digamos, no es común esto responde ¿usted entiende que responde a qué? ¿O hay algo contra el juez y se le arman causas, o acá hay otro tipo de elementos como para que un juez tenga 5 procesos, digamos, abiertos? No es común esto. Sí, son 4 causas, como te decía, penales, y 5 casos en la acusación del jury de enjuiciamiento, pero sí, son 4 causas penales. Ahora, yo creo que la justicia salteña no podemos, nosotros como ciudadanos, aceptar que porque si el río suena es porque agua trae, digamos. Nosotros nos manejamos exclusivamente con algo que se llama razonabilidad. Un razonamiento, para ser válido, tiene que estar sentado en premisas válidas. Una premisa, para ser válida, tiene que tener prueba. Si no, esto no es legal, ¿se entiende? Esto es claramente, para mí es una embatida por parte de los fiscales del norte de la provincia. Hay una causa que me llama poderosamente la atención, que a mí lo que me está diciendo es que es más fácil acusar a Parisi que investigar realmente este hecho. ¿Cuál, por ejemplo? Puntualmente, en una de las causas hay una escucha telefónica entre una funcionaria policial investigada por una gran corruptela de la Fuerza de Seguridad de la provincia, donde prometían a personas sometidas a proceso beneficios, exacciones ilegales se llama, o dádivas se aceptaban a cambio de favores, objetos y beneficios. Entonces, en esta causa se secuestra un celular a una señora de apellido Lenis
que estuvo sometida a la jurisdicción de Parisi, que mantiene una conversación telefónica no con el juez Parisi, sino con esta señora Castellano, exfuncionaria policial. Habría mantenido una conversación con ella, y de esa conversación se extrae que esta señora sería familiar, que es un familiar muy lejano del doctor Parisi, pero ella dice, menciona a mi tío. Esto claramente es un producto de un ardid de esta señora para ver si obtenía algún beneficio económico de esta persona desesperada por su situación procesal, que tampoco es una narcotraficante, una persona que tiene 7 hijos, 3 de ellos, menores de 5 años y 1 de 4 meses. Es una situación de precariedad absoluta, no estamos ahí investigando, si bien la investigación debió darse, no estamos hablando de grandes narcotraficantes. En esta conversación, Lenis le solicita un libro, un cuaderno, le solicita a Castellanos, le dice, bueno, yo necesito ver un elemento secuestrado, el contenido. Ella le promete que su tío se lo va a conseguir, lo va a llevar a su despacho y de ahí... ¿Sabe qué pasó en realidad? Y esto es lo llamativo. Ese secuestro, en la causa Lenis, es secuestrado ingresado una fecha, en mayo del 2023, la fiscal investigando la escucha telefónica manda a traer ese secuestro, el 11 de septiembre del 2023. Cuando ingresa a fiscalía, ella misma lo entrega en custodia al auxiliar fiscal. Todo sin observaciones de cadena de custodia. Pero el 28 de septiembre, 17 días después, alguien descubre que la cadena de custodia estaba adulterada, que estaba corrompido ese secuestro. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos, y de esto es acusado el doctor Parisi, que él habría cumplido la promesa que hizo Castellanos a Lenis? Ahora, yo me pregunto, todos sabemos que en esa fiscalía existen cámaras por todos lados y que adentro hay funcionarios del Ministerio Público. ¿Por qué nunca se investigó? Y encima esta persona está mencionada por gente del ambiente delictivo diciendo que tiene un parentesco casi directo con Castellanos. ¿Por qué nunca se investigó esto? Pero sí se investiga el pretendido cumplimiento de Parisi con ese secuestro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, usted dice que aquí hay una causa que involucraría a fiscales de Orán y que no se ha investigado nunca. No, fiscales de Orán, hay una persona puntual con nombre y apellido que es mencionada, que es la que tenía el secuestro, el elemento secuestrado en su poder formalmente, y que 17 días después aparece corrompido. Esto no se investigó, para mí es grave, porque si yo voy a acusar a alguien, no voy a acompañar una prueba. Acá la prueba es, si la tenía la fiscalía el secuestro, una cámara tiene que haber sido captada, o por al propio Parisi o a cualquier agente de Parisi, ¿se entiende? Esto jamás se investigó. Esto es para mí lo grave. Entonces, volvemos a tu pregunta anterior. Una persona que afronta 5 causas, bueno, algo puede haber pasado. En la justicia sabe que tiene que suceder. Yo acuso, tengo que acompañar pruebas. Estas 5 causas, ya hemos hablado por lo menos de 3, ninguna de esas es consistente. Las otras causas que Las otras tienen que ver con decisiones que aplicó el doctor Parisi en su criterio y que fueron todas ratificadas por el Tribunal de Impugnación. Hoy se pretende aquellas decisiones son cuestionadas, pero todas fueron ratificadas por el Tribunal de Impugnación. Entonces, hay muchas otras situaciones que son llamativas. Yo lo que entiendo acá es que siempre voy a repetir lo mismo, nosotros aplaudimos la lucha en contra del narcotráfico, del crimen organizado, pero tiene que hacerse en el marco de la legalidad. Y estas cuestiones no pueden dejarse sin investigar. ¿Qué pasó con este secuestro? Podría nombrar otras circunstancias, pero esto es muy gráfico y esto tiene que investigarse. Bien, doctor, le agradezco haber atendido este requerimiento, haber querido hablar con nosotros. Seguramente podremos en algún momento charlar, a ver cómo evoluciona esto. Lo convocaremos nuevamente para que podamos ir teniendo todas las versiones. Sí, por supuesto, muchas gracias. Le agradezco haber aceptado esta invitación. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Muy bien. Quiero decirles que reiteradas oportunidades hemos invitado para hablar de este tema al Procurador General de la provincia, al doctor Pedro García Castiela. Bueno, por sus tiempos nos han dicho que no podía, pero que queremos aclarar que estamos y tenemos la intención, como siempre, de tener absolutamente todas las voces. Así que bueno, gracias y estamos enseguida de nuevo con ustedes.